Ave María Purísima, sin pecado concebida, San Juan Evangelista, ruega por nosotros. Tengo un comentario sobre el capítulo 18, ya nos encontramos en el corazón de la pasión y de la muerte de Cristo. Hemos terminado ya con esos largos discursos que Jesús ha pronunciado luego de la última cena, luego de esa cena íntima y fervorosa de Cristo con los apóstoles. Tienen lugar esas palabras, ese larguísimo discurso que culmina con la oración sacerdotal. Aquí lo que nos cuenta de entrada nomás San Juan en el capítulo 18 es que del otro lado del torrente Cedrón, a donde solían encontrarse Jesús con los apóstoles, es donde se produce la traición, y fueron a buscarlo una corte y aquellos que eran enviados de los sumos sacerdotes. Aquí la Biblia de Jerusalén, la tercera edición, nos dice que dicha corte se trata de un destacamento de la guarnición romana establecida en Jerusalén, pero establece o dice, afirma, que quienes fueron eran los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos. Principalmente se destacan esta policía del templo o esta policía vinculada a los fariseos que fueron a prenderlo a Cristo, mientras que ese destacamento romano era para evitar mayores inconvenientes o problemas en el momento en que los hebreos estaban buscando a alguien para aplicarle alguna sanción. Con esto decimos que aún no ha irrumpido la autoridad y el poder de Poncio Pilato. Cuando aquellos hombres, al buscar a Cristo, retroceden y caen, porque escuchan aquellas palabras yo soy, retrocedieron y cayeron, allí lo que hay es una irradiación de Cristo. Hay una manifestación de su autoridad e incluso se podría comparar a una cierta manifestación parecida a la de su transfiguración. Al decir ese yo soy, es el ego y mí majestático. Cuenta la historia cómo Mario y Marco Aurelio, que fueron dos ilustres personajes de la historia romana, fueron ejecutados por sus enemigos y antes de la ejecución sus enemigos quedaron asombrados e incluso aterrorizados por la actitud psíquica y el temple que ambos, Mario y Marco Aurelio, manifestaron ante sus ejecutores. Así que no nos extraña en absoluto que ante esta situación aquellos mismos que iban a prender a Cristo, ante esa afirmación del Señor yo soy, retrocedieran y cayeran. Por supuesto que en los sinópticos encontramos otros elementos del momento del prendimiento: Judas con un beso entregas al Hijo del Hombre, Pedro, Santiago y Juan, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Cristo que suda sangre, el ángel que lo conforta. Son todos datos que vienen a ser en definitiva complementarios del relato de la pasión, en este caso del prendimiento. Bueno, vemos cómo actúa también impulsivamente San Pedro, cortándole la oreja a Marco, lo cual no implica que se la haya sacado o arrebatado de la cabeza, sino un corte o una herida profunda, ya que Cristo tocándolo le termina curándolo en esta escena del prendimiento. Bien, ¿a dónde lo llevan? En primer lugar, a la casa de Anás. Anás había sido sumo sacerdote. Anás tuvo 5 hijos que llegaron a la dignidad del sumo sacerdocio. Un nieto suyo también adquiere esta misma dignidad, y al momento del prendimiento de Cristo, su yerno Caifás es el sumo sacerdote. Dada esta enorme influencia que él había tenido, o que en la historia de Israel y en el manejo de la relación con Israel, es que se lo llevan a Cristo a que comparezca por unos instantes ante Anás. Allí aparecen las dos figuras que van acompañando a Cristo en este trayecto, tanto Simón Pedro como el otro discípulo. Ese otro discípulo es una de las designaciones que nosotros tenemos como veladas ocultas, junto con la de discípulo amado, para tratar de identificar al autor del cuarto evangelio. Bueno, y aquí incluye la primera negación de Pedro allí en el palacio del sumo sacerdote, estando ya en la casa de Caifás. Cuando es interrogado Jesús por el sumo sacerdote, por Caifás, manifiesta cómo ha enseñado abiertamente en la sinagoga y en el templo. El cuarto evangelio recoge también otras enseñanzas, son muchas, en las cuales el Señor ejerce su docencia al aire libre y no únicamente en la sinagoga y en el templo. Pero afirmando esto delante de Caifás, delante del sumo sacerdote, lo que está manifestando claramente es su enseñanza pública en esos lugares de enorme simbolismo y oficialidad,
que tenía para aquellos hombres que lo escuchaban. Y cuando Cristo, ante la bofetada, ante el chirlo, ante el golpe que le pega el sumo sacerdote, responde: si he hablado mal, declara lo que está mal; si he hablado bien, ¿por qué me pegas? En ese momento está ejerciendo su defensa, en ese momento está defendiéndose de aquella acusación que le está realizando este sumo sacerdote. Bueno, estamos aquí en este momento entre Caifás y Cristo. En realidad los sinópticos son quienes traen, como encontramos en el Evangelio de Mateo, cuando es conjurado en nombre del Hijo de Dios vivo a decir si él era el Mesías. La respuesta de Cristo es: verás al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo. Allí Caifás hace la exclamación: ha blasfemado, es reo de muerte, y termina rasgándose las vestiduras. Bueno, toda esa invocación o esa motivación religiosa se encuentra ausente en el cuarto evangelio. Por eso es que en la Pasión de Cristo hay dos procesos: un proceso religioso y un proceso civil. El proceso religioso, con lo que acabo de contar, está más detallado en los sinópticos, mientras que el proceso civil, que es el que ejecuta, el que lleva a cabo Pilato, está más detallado en San Juan. Bien, termina esta parte. Anás entonces le envió atado el sumo sacerdote Caifás. Esta frase parecería como un tanto rebuscada o difícil de entender en este lugar. Por eso es que muchos ese envió lo traducen por había enviado, para destacar mejor que este es un acontecimiento ya pasado. La palabra es apestailen, y ese pluscuamperfecto así traducido, le había enviado, nos permite entender mejor este versículo 24 del capítulo 28. Bueno, con posterioridad a esto se sigue la segunda y la tercera negación de Cristo, cumpliéndose aquella profecía de Jesús: antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Entre los personajes de la pasión, bueno, claramente se nota en San Pedro que hay un arrepentimiento luego de las negaciones, mientras que en Judas lo que se ve es un remordimiento que lo lleva a él a poner fin a su vida. De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. Bueno, la casa de Caifás, donde ocurre la escena anterior, es el templo, se identifica con el templo de San Pedro in Gallicantu. Incluso allí está el lugar en donde Cristo pasa la noche del Jueves Santo al Viernes Santo, y cuando se accede a ese lugar se reza el Salmo 87, que es el que nosotros rezamos siempre los viernes en completas. El pretorio de Pilato, a donde lo llevan a Cristo, está identificado con la Torre Antonia, que es donde los franciscanos tienen su centro de estudios en la Vía Dolorosa número 1. Es toda una enorme zona donde están por una parte los franciscanos y por otra parte hay hoy una iglesia musulmana. Allí estaba erigida la Torre Antonia, que es un lugar vecino al templo de Jerusalén, y permitía a las autoridades romanas ejercer una vigilancia o un control cuando había grandes aglomeraciones para las fiestas hebreas. De la casa de Caifás llevan a Jesús al pretorio. Era de madrugada, estamos en el Viernes Santo. Era de madrugada. Los tribunales romanos comenzaban a funcionar prima luce, a la primera luz, es decir, a las 6 de la mañana, muy temprano, comenzaba su funcionamiento, y es probable que más o menos a esa hora se haya hecho presente Jesús allí ante Poncio Pilato. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. Aquí está la divergencia que les mencioné en alguna ocasión entre los sinópticos y San Juan. En San Juan, cuando en el Viernes Santo aún los hebreos no han comido la Pascua, mientras que en los sinópticos para el Viernes Santo ya han comido la Pascua. Esto tiene que ver con la institución de la Eucaristía. La institución de la Eucaristía es relatada por los sinópticos, mientras que San Juan no relata la institución de la Eucaristía. Respecto de esta divergencia en cuanto a la cronología de la pasión, hay como distintas hipótesis. Una de las más probables es la de la diversidad de calendarios, que los sinópticos siguieron un calendario, que San Juan siguió otro calendario en relación a los dos principales que había en la ciudad de Jerusalén,
es decir, el calendario de los saduceos y el calendario de los fariseos, y por otra parte también existía el calendario de los esenios, con lo cual aquí estaría reflejada la diversidad de calendarios. También es conocido que en el caso de San Juan, Cristo aparece muriendo en el momento en que en el templo era ofrecido el sacrificio de los corderos, con lo cual Cristo aparece como el verdadero cordero que se inmola por los hombres. Con esta presencia del pretorio, con esta presencia de Pilato, irrumpe aquí el poder romano plenamente. Israel había sido anexada por parte de los romanos. Quien pide la anexión fue Herodes el Grande, aquel que mata a los santos inocentes. Herodes el Grande tenía muchos conflictos con los partos, entonces pide al Imperio Romano ser anexado. Durante un mes entero deliberan en Roma la anexión de Israel y finalmente la realizan. Y eso lleva a un gran pacto entre el César Augusto y Herodes, en este caso Herodes el Grande, en cuanto a la anexión de Israel, a la anexión de Israel por parte de Roma. Roma fue un imperio que crecía en la medida en que anexaba territorios. La anexión podía ser por la virtud de la fuerza o bien podía ser a pedido por parte de una determinada región. Este es el caso de los hebreos, quienes en la persona de Herodes piden la anexión y entonces pasan a formar parte del Imperio Romano. Bueno, el Imperio Romano se caracterizaba siempre por respetar las costumbres de los distintos pueblos que se incorporaban al imperio. En este caso, los hebreos eran reconocidos en su ley particular, por la cual el Sanedrín, como máximo órgano de gobierno, podía realizar una gran cantidad de cosas vinculadas con el gobierno de los hebreos, inclusive con la mismísima excomunión y apropiación de bienes. Pero los romanos, si bien al comienzo se le habían concedido, los romanos le habían quitado a los hebreos la posibilidad de aplicar el ius gladi, el derecho de la espada, es decir, de ejecutar a alguien por la pena de muerte. ¿Qué acusación traen contra este hombre? Esta palabra que dice Pilato es el inicio formal del proceso civil. Esta palabra que dice Pilato es el comienzo del proceso contra Cristo. Si no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Esta es la primera acusación que hacen contra Jesús, que él ha cometido algún delito. Él ha sido un malhechor en algo. Tómenle ustedes y júzguenle según vuestra ley. Pilato es el hombre del derecho y le invoca que el mismo imperio reconoce que ellos pueden juzgarlo. Sin embargo, dicen, nosotros no podemos dar muerte a nadie. Entonces, Pilato entra. Aquí hay que ver que en el pretorio había un lugar interno y otro lugar externo. Los fariseos se encuentran en el lugar externo, mientras que Cristo se encuentra en el lugar interno. Vemos cómo en estos dos capítulos Pilato va a entrar y a salir, va a salir y a entrar. Aquí entra y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Esto no había aparecido dentro de las palabras que habían dicho los hebreos que estaban acusando a Cristo. Eres tú el rey de los judíos, pero ¿qué es lo que ocurre? Pilato, como hombre de gobierno y como hombre de derecho, tendría que estar perfectamente enterado de aquel acontecimiento en el cual Cristo entra triunfalmente en Jerusalén y es aclamado explícitamente como Mesías y como rey por parte del pueblo. Esta presencia de la realeza o el tema de la realeza es importante destacarlo porque en el cuarto evangelio aparece con Natanael, cuando reconoce tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aparece también con Nicodemo, el que no nace de lo alto, el que no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Este reino también aparece, si nos acordamos, en el capítulo 6, cuando quisieron hacerlo rey, y ahora en el momento de la pasión va a irrumpir con toda la fuerza el tema de la realeza de Cristo. ¿Eres tú el rey de los judíos? Mi reino no es de este mundo, o mi realeza no es de este mundo. Mi reino, G Basilea, GM, Basileia, reino, G Basileia, GM, reino, realeza. En definitiva, el rey ejerce la realeza o su realeza en un reino.
Mi reino no es de este mundo, hablando claramente de cuál es el origen de su reinado. Mi reino no es de aquí. Luego, tú eres rey, yo soy rey, para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, el que es de la verdad escucha mi voz. Cristo explícitamente confiesa y reconoce su condición real, la asocia al testimonio que él mismo da ante los hombres, y aquel que es de la verdad escucha su voz. En el mismísimo prólogo, se ve al logos, se ve al verbo, lleno de gracia y lleno de verdad, ese mismo Cristo que se ha confesado antes: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que pertenece a la verdad se encuentra identificado con él porque es capaz de escuchar su voz. Y este Pilato, que es el hombre de derecho, que tiene que hacer justicia en este momento con Jesús, manifiesta su total indiferencia, su total falta de compromiso y de identificación con la verdad a través de aquella pregunta que él dice: ¿qué es la verdad? Y luego está la afirmación. Ante la acusación: si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado, Pilato interroga a Cristo y termina diciendo: yo no encuentro ningún delito en él. No es que diga: yo no encuentro ningún pecado en él, yo no encuentro ningún delito en él. Él tenía que aplicar la justicia, él tenía que ser juez ante la acusación. Con esa pregunta: ¿qué acusación traen contra este hombre?, estaba comenzando formalmente un proceso penal o un proceso civil contra Cristo. Yo no encuentro ningún delito en él. Está hablando como hombre de derecho, acertadamente, diciendo que no encuentra nada por lo cual él tenga que ser juzgado. Por eso es que recurre a este artilugio de dejar libre, conforme a la Pascua judía, que se dejaba libre siempre alguna persona. Por eso es que propone dejar libre a Barrabás. Barrabás, hijo del Padre. Hubo perdón por el trabucamiento de palabras. Quería expresar lo siguiente: aquí hay dos mesianismos: el mesianismo de Cristo y el mesianismo de Barrabás. Cristo representa un mesianismo, y mejor dicho, Barrabás representa otro mesianismo. Cristo representa el mesianismo salvífico, trascendente, mientras que Barrabás representa un mesianismo nacionalista e inmanente. Barrabás estaba detenido por motín y por asesinato. Barrabás era una persona que había delinquido realmente. Y aquí lo que vemos nosotros representado gráficamente es el mesianismo salvífico en Cristo, anunciado por los profetas, mesianismo religioso, mesianismo redentor, y por otra parte, este Barrabás, acusado de motín y de asesinato, este Barrabás representa un mesianismo completamente distinto. Bueno, aunque sea unas palabras, te acabo de decir sobre el capítulo 18, y por supuesto que ante esos dos mesianismos, aquellos hombres eligieron a Barrabás y no eligieron a Cristo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Juan Evangelista ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.